De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a iniciar una interesante conversación con el doctor José Parra Báez. Hacía unos días que no venía por acá, pero ya está acá para compartir con nosotros. Buenas noches, José. Buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Agradecido, complacido que estés aquí con nosotros. No, gracias por la invitación que ustedes nos hacen a su programa. O sea, hay varios temas en el tapete, pero vamos a iniciar quizás con el tema más ligero, que tiene que ver con una situación que hace ya unos 14 o 15 días se presentó en Baní, donde un señor, en medio de un accidente de tránsito, agredió a una mujer. Ha habido debates, porque aquí todo se debate, sobre la calificación jurídica que amerita ese hecho. Hay quienes hablan de riña, hay quienes hablan de que eso es un asunto de simple policía, hay quienes hablan que no, que eso es violencia de género y por lo tanto es agravada la violencia. A nosotros nos gustaría que tú con tu experiencia nos arrojes un poco de luz a nosotros y a la audiencia de Cerrando la Noche, José. Sí, fíjate, yo he estado también orientado sobre el debate que se está dando en los medios de comunicación y sobre todo en el mundo jurídico sobre este tema. Y lamentablemente hay un hecho bochornoso, un uso de la fuerza brutal por parte de este ciudadano en contra de esta señora con menos capacidad de respuesta ofensiva, ¿verdad? En este caso. Y en el video que hay en las redes sociales se nota también que varias veces... Creo que lo tenemos ahí en pantalla, el video, sí. Se nota cuando varias veces, en varias ocasiones, él abusa de ella y ella cae en el suelo. La empuja, ¿verdad? Prácticamente, y después, bueno, el golpe que prácticamente la dejó noqueada ahí en el suelo. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay que partir también de un refrán jurídico que dice que la ley es dura, pero es la ley. Es la ley. Pero es la ley. Y nosotros que vivimos en un país que tiende a ser democrático y que debe respetar también el orden jurídico legalmente instituido en la nación, debe respetar ese orden que ha puesto el Estado, que, como dice Binder, tiene un acápite de autorregulación, porque el Estado es el mismo que dicta las normas y está obligado también a respetar su límite de intervención. Y esto hago esta introducción porque aquí, desde nuestro punto de vista, no hay violencia de género, porque no se trata de una infracción basada en este tipo de, digamos, de discriminación por el tema de género y por lo tanto ya dejamos un tipo penal fuera de ahí, que es el tema de violencia de género, a menos, digo yo, que... ¿Se puede catalogar como una riña? Tampoco, ahí no hay riña, porque para que haya una riña debe haber una respuesta, una acción y una reacción, sí. Una agresión. Un intercambio. Un intercambio de agresiones, sí. Sí, que no lo hubo en este caso, y por lo tanto tampoco hay una riña. Ahí lo que hay es un típico 309, que es golpes y heridas o vías de hecho. En principio, ¿verdad? Porque ahora en el video se nota otro aspecto que podemos también resaltar, que es el tema de la ley de armas, que podría caer ahí también, o que cae el tema de la ley de armas. Con relación a la parte de que él, luego de que se conoce el video, pues entonces, y se da la alerta a las autoridades, él no se presenta, es una fuga. Sí, pero entonces... Pero vamos a ver... Sí, vamos primero a debatirlo, esta parte. Vamos a ver primero el ilícito. Sí, lo de golpes y heridas o vías de hecho, sí, voluntarios, ¿verdad? En este caso, que es 309 en el acápite inicial del artículo, en la primera parte de este artículo, la parte capital de este artículo, que establece
que se trata de una infracción, en principio de tipo correctiva, de tipo correccional, con una pena correctiva, pero la pena va degradándose atendiendo al tiempo de incapacidad de la víctima para dedicarse al trabajo. Así que si fuese un golpes y heridas que curan después de los 20 días, entonces tendría una prisión correccional de 6 meses a 2 años. ¿De 6 meses a 2 años? Sí, sí. Si fuese menos de 20 días, más de 10 días, pero menos de 20 días, entonces sería una pena de hasta 1 año de prisión el máximo. Pero si la persona tiene una incapacidad menor de 10 días, entonces eso sería una pena de 6 a 30 días que establece el código, el 311 del Código Penal. Es decir que en este caso prácticamente se va a contravencionar el delito. Y la competencia tampoco va a ser del juez de primera instancia en este caso, sino del juez de paz. Quiere decir que hasta ahí con el tema de los golpes y las heridas se despeja cuál es el tipo penal, porque eso lo va a avalar el certificado médico que emita el médico legista con relación a esos golpes y esas heridas. Me surge una pregunta, José. Ajá. ¿Qué es la violencia de género? Sí, la violencia de género es un tipo de violencia que se realiza atendiendo a la condición de mujer de la persona afectada. Sí, entonces, ¿tú crees que si hubiese sido José Luis el camarógrafo, mira el tamaño de José Luis, míralo por favor? Sí, sí. ¿Tú crees que si José Luis es el camarógrafo, que ve en la pasola y choca con ese señor, asume el mismo comportamiento? ¿Hubiese dado los 5 flecones que le dio a una mujer que no tenía respuesta? Sí, quizás no lo hubiese hecho y bueno, no voy a colocar a José Luis ahí. No, te pongo uno porque es una persona corpulenta que puede salir con el tipo. Puede tener respuesta contra él. Sí, pero vamos a colocar a otro que no sea José Luis, por lo que... Pon a mí que tengo 120 libras entonces. No, Giovanni abusan también. Por lo que voy a decir abuso, porque si hubiese sido un hombre probablemente le da un disparo. Sí. Con la furia que tenía. Sí, sí. Digo yo, quizás... Es más directo, sí. Quizás le da con el arma o le da un disparo. Si es un hombre, ¿verdad? Porque le vaya encima para evitar la reacción. Exacto, para evitar la reacción y le da un disparo. Y las consecuencias hubieran sido otras. O pudo no haber respuesta porque en el accidente no se ve el grave daño que sufrió su vehículo. No. Quizás, si es otro hombre, su actitud es otra. Porque, se pone de acuerdo, dejemos eso así. No, pero le entró a golpear a la mujer. Lo que pasa es que esa evidencia con la actitud de él en ese video y con la conducta parece que es notoria en la comunidad que el hombre es violento y con una pistola, entonces quizás la reacción hubiese sido distinta. ¿Y no fue que el incidente de tránsito degeneró en violencia de género, José Parra? No, por eso te digo que a menos que él dentro de de la discusión que se presentó ahí, que no sale el audio en el video ni va a salir, pudiese ser que hubiese alguna palabra descompuesta ahí, por ejemplo, por parte de la mujer. De parte de ella, exacto. Sí, que le dijera... Que lo obligó a él a reaccionar de esa forma. No, que lo obligó, no, que quizás pudo haber... Provocar su ira. Sí, exacto. Quizás lo pudo haber provocado con eso, pero no se oye y él hubiese también expresado algún término de discriminación con relación a la persona mujer en ese caso. Pero eso va a tener que probarse, ¿verdad? Yo te hago la pregunta para hacer ese bloque, sí. Porque me acuerdo del caso que llevaste, sí. Lamentablemente donde murió Mateo Aquino Fervillé, me llegó y parece, eso, la teoría de la defensa era que ahí no había asesinato, sí. Un homicidio simple. Sin embargo, una circunstancia que agravaron eso, que ustedes demostraron en primero y en segundo grado, y creo que hasta en la Suprema. Hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, fíjate que estamos en el mismo escenario, no el mismo, parecido. Un hecho que fue casual, la generación de la supuesta galleta, que termina en una persecución y un disparo. Aquí estamos frente a un accidente de tránsito que debió terminar ahí. Ahí donde mismo empezó. Sí. No hubo daño en los vehículos, él se fue, ni el de ella, y él entró. Sí, pero golpe a esa mujer. Sí, pero en aquel caso hubo
un seguimiento, una persecución. Sí, claro, se agravó. Que con el tema de la provocación, lo que sobre todo la doctrina ha previsto es que el individuo provocado ha tenido tiempo suficiente para pensarlo, pensar claro. y decidir. Aquí fue un asunto de reacción de momento. Exacto, y ahí se entra lo que es El agravante. el agravante de lo que dice la premeditación, el La 296 del Código Penal. Aunque todo fue concomitante, el tipo no se fue para su casa y lo acechó. Sí, todo fue ahí se mismo. inició ahí mismo, pero vamos a la pausa, José. Sí, pero hubo tiempo para hacerlo, tú sabes, para pensar lo que iba a hacer, que es lo que la doctrina persigue también. Señores, vamos a una pausa, conversamos con el doctor José Parra Báez, abogado, este tema interesantísimo de este incidente con el señor Villalona y esta joven que ha sido tendencia en las redes sociales y que pues en los próximos días le dictará medida de coerción a esta persona. Vamos a la pausa y volvemos en breve. De vuelta con Cerrando la Noche y continuamos con esta interesante conversación con el doctor José Parra Báez. Hay otros temas, Giovanni, de interés. Sí, pero me gustaría concluir ya con el tema del señor de Villalona, el matatán o el abusador de Baní, porque es un tema que de verdad trasciende un poquito más allá, porque al principio vimos una sola cámara que presentó el incidente, pero luego cuando se revelaron varios ángulos, nos dimos cuenta de lo brutal que fue este señor, lo agresivo que fue, lo insistente, y yo creo que si él se entrega, no se hubiese agravado más la situación. No se agrava más la situación a él eludir la policía y tener que perseguirlo por 8 o 10 días. Bueno, pero este tema tiene que ver con la aplicación de la medida de coerción. Claro. Porque deja entrever la conducta procesal del imputado. Por lo tanto, a él obligatoriamente no se le puede dar libertad. No se le puede dar la libertad porque es pasible de fuga. Y entonces, como es pasible de fugarse de la justicia, ya se le va a aplicar una medida de coerción. Todo va a depender también de la calificación jurídica del expediente, porque si se llega a calificarlo con el 311, entonces, como quiera, se le va a juzgar inmediatamente. Un delito contravencional, exacto, de simple policía. De simple policía, y entonces la pena será hasta 1 mes. Ahora, lo que decía al inicio también, que ahí él blandió, expuso un arma de fuego. Y aquí entonces, la ley 631-16, siento ¿Él la castiga. sacó? Sí. Se ve en el video el arma alguna vez. No, pero él la saca. Sí, la tiene en la mano. Y entonces, por eso es que la Fiscalía, en la medida de coerción, le impone también el artículo 79 de la ley que establece que no se puede blandir un arma en público. En el aire. Exacto. Y entonces, ahí tiene él una situación de agravante también con relación a la pena de los golpes a la mujer, que le acarrea otra situación penal, que desde ese punto de vista tampoco no es tan gravosa, porque la ley establece 1 año para este tipo de delitos. Un año mientras tanto. Exacto. Sí. Pero se denota en el individuo también un tipo de violencia que es preocupante para la sociedad, que por un simple accidente de tránsito, donde no hay gravedad en los daños, haya este tipo de reacción violenta. Es incómodo, de verdad que es incómodo. La gente del video, si se ve algo que lleva en la mano, la guarda. Sí, la tiene, mírala. Él sale con ella en la mano del vehículo. Sí. Parece un arma de fuego. Sí, tiene un arma de fuego. Sí. Y la guarda. Él guardó algo. Y la guarda. Sí. O sea, tampoco tenía intención de usarla. Si vamos Exacto. por la intención, Bueno, la intención de usarla, para que también eso quede claro. Pero no es la intención, pero sí, lo que la ley establece es la exhibición. La exhibición del arma de fuego en lugares públicos o privados. Eso está prohibido. Ese video ahí solamente tiene la última parte. Ya está en el suelo ahí. Ya está en el suelo. Ya él había suapiado el piso, la calle varias veces con ella. Sí. Ese es el último golpe. José,
Y te decía que hay otros temas, estando claro tu posición al respecto de la calificación jurídica, me gustaría que pasemos a otro tema en los 4 o 5 minutos que nos quedan, y vinculado también al aspecto judicial. No vamos a hablar de los procesos anticorrupción, porque evidentemente sabemos la posición de José, no la ha cambiado, pero sí nos gustaría conocer cómo tú evalúas el desempeño del Poder Judicial. Vimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina, como siempre, los discursos, aprovechar el escenario y enfocarse en que esta administración ha acabado con la mora judicial en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo evalúas esto? No, fíjate, el sistema judicial, el Poder Judicial, sobre todo con el cambio de gobierno, no por el cambio mismo del Poder Judicial, ha dado un giro tremendo en términos de la aceptación popular, ¿verdad? Sobre todo por los casos de corrupción que se han ido enjuiciando en estos días. Ahora, el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema de la mora judicial, de que eso está en veremos, porque incluso la propia Suprema Corte de Justicia, yo tengo casos en la Suprema Corte de Justicia que tienen 5 años sin fijarse en la audiencia, 3 años sin fijarse en la audiencia, en la propia Suprema Corte de Justicia. Es decir, por ejemplo, se palió un poco la situación en el Tribunal Administrativo, que tú ibas con un caso de amparo y te duraba 1 año para darte una sentencia. Y ahora se crearon unas salas emergentes, unos jueces emergentes, y fueron a final de año a tratar de liquidar todos esos procesos. Pero lo mismo, esa misma mora está en los tribunales. Pero con el espíritu de impartir justicia o de eliminar la mora, porque son 2 cosas diferentes. Bueno, es que arrastraría las 2 cosas, es decir, cada vez que un juez dicta una sentencia lo hace en el espíritu de administrar supuestamente justicia. De administrar justicia, ¿verdad? Aunque sea para descongestionar los tribunales, en este caso, y eliminar las moras. Sí, pero no pueden los jueces, digamos, relajar los procesos y dictar una sentencia por dictarla, sino que en cada una de ellas tienen que también está basada en establecer la racionalidad de esa decisión judicial, que pueda ser tal como dice un magistrado español, que pueda sedaciarse, que pueda tirarse y caer parada como quiera la decisión. Es decir, no puede el juez, porque tiene mucha mora judicial, sancochar un proceso y tirarlo. Pero evidentemente que aquí hay muchísima mora judicial en la mayoría de los tribunales de la República, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia, que es de los tribunales que tienen la más alta mora judicial, para mí. Bueno, don José, el tiempo siempre es implacable en televisión, se va rápido, y conversar con usted pues mucho más interesante todavía. Y la verdad es que lo despedimos y le abrimos este espacio como siempre a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Señores, conversamos con el doctor José Padraja Báez, abogado. Gracias a él por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes en sus hogares por habernos permitido y entrar en este contacto diario que solemos hacer a partir de las 11 de la noche. Mañana nos reencontraremos aquí, este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte.